Estimados colegas, buen día. Les saluda la químico farmacéutico Paola Moscoso del equipo de productos controlados de la Dirección de Productos Farmacéuticos. En esta oportunidad trataremos el tema número 1, revisión de los libros oficiales de control de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria de la unidad 6. Esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes. Revisión de libros oficiales de control de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria. Asimismo veremos llenado del libro oficial. Bien, debemos iniciar con la base legal que sustentan todo nuestro accionar. En primer lugar tenemos a la Ley General de Salud 26842, la Ley General de Drogas, aprobado mediante Decreto Ley 22095, el Decreto Supremo 023-2001, que es el Reglamento de Estupefacientes Psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria y sus modificatorias. La Resolución Ministerial 1105 del 2002, que es la Directiva sobre procedimientos para la distribución de recetarios especiales. La Ley 29459, que es la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. Asimismo, el Decreto Supremo número 014-2011, que es el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos y sus modificatorias. La Resolución Ministerial 132-2015, que es el documento técnico manual de buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en laboratorios, droguerías, almacenes especializados y almacenes aduaneros. El Decreto Supremo número 005 del 2019, que modifica el Decreto Supremo 023-2001. Asimismo, el Decreto Supremo 024 del 2020, que también modifica el Decreto Supremo 023-2001. Y por último, el Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, aprobado mediante Resolución Ministerial número 554-2022 y sus modificatorias. Sustancias sometidas a fiscalización. En el Decreto Supremo 023-2001 se encuentran ubicadas en el anexo número 2. Estas sustancias están incluidas en las listas 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5 y 6 de la Ley General de Drogas, Decreto Ley 22095. En el Decreto Supremo 023-2001 se establece que queda prohibida la producción, fabricación, exportación, importación, comercio y uso de las sustancias de la lista 1A y 1B del anexo número 2. Asimismo, en el Decreto Supremo número 005 del 2019 se modifican las listas 1A, 1B, 2A y 4A del anexo número 2 del Decreto Supremo 023-2001, en el que se retira el cannabis de la lista 1A y 1B y se le incorpora en las listas 2A y 4A. Aquí tenemos los estupefacientes. En rojo están aquellos que se utilizan mayormente en nuestro país y las listas en las cuales están ubicados de acuerdo al Decreto Supremo 023-2001, asimismo con las respectivas modificatorias que se les indicó. En la lista 2A, como podemos ver, está incluida la cocaína, el fentanilo, la metadona, morfina, oxicodona, petidina, remifentanilo. Asimismo, en el
numeral 12 pueden ustedes apreciar ya la incorporación del cannabis, resinas, aceites esenciales. En el numeral 13 tenemos a los tetrahidrocannabinoles, isómeros y variantes estereoquímicas. Por otro lado, la lista 2B incluye a la codeína. Y en la lista 4A tenemos también a la codeína y, como ustedes pueden ver, en el numeral 17 ya se incluye al cannabis, resinas y aceites esenciales. Los preparados que respondan a cualquiera de las fórmulas que contengan dichas sustancias también estarán sujetos a control. Entonces ya aquí en estos cuadros ustedes pueden apreciar las sustancias que están incluidas en dichas listas. En lo que respecta a psicotrópicos tenemos tres listas, la 3A, 3B, 3C. En la lista 3A, dentro de los que se comercializan en nuestro país tenemos a la fentermina y al metilfenidato. En lo que respecta a la lista 3B está incluida la buprenorfina. En la lista 3C tenemos al fenobarbital y al tiopental. En lo que respecta a psicotrópicos de la lista 4B, tenemos esta lista, es bastante larga, ¿no? Y tenemos generalmente aquí a los medicamentos utilizados como antipsicóticos, analgésicos, antidepresivos, ansiolíticos, y asimismo también, como ustedes pueden apreciar, que están escritos en color amarillo, tenemos a los precursores, ¿no? Como la pseudoefedrina, la efedrina, la ergotamina y la ergometrina, porque así lo establece la norma, indica que los precursores serán incluidos en la lista de psicotrópicos del grupo 4B, en el que se encuentra justamente, como ustedes pueden apreciar, el alprazolam, la mitriptilina, paroxetina, tramadol, valproato, fluoxetina, entre otros. Bien, ya entonces en este momento ya tenemos las sustancias y medicamentos y la correspondiente lista a la cual pertenecen sustancias y medicamentos sometidos a control y fiscalización. Para prescribir estos medicamentos tenemos dos tipos de recetas. Tenemos la receta especial y la receta común. La prescripción en estos recetarios dependerá de a qué lista pertenecen estos medicamentos controlados. Entonces, en la receta especial, aquí se deben prescribir medicamentos con contenido de sustancias de la lista 2A, 3A, 3B y 3C. ¿Cuáles son las características de esta receta especial? Y esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Una receta especial es intransferible de uso exclusivo del profesional que lo adquiere. Es decir, el médico no puede, o el personal que va a prescribir ahí, el profesional que va a prescribir, no puede prestarla, no puede venderla a otro profesional. Es intransferible, dice la norma. Asimismo, se extiende en original y 2 copias. Tiene vigencia de 3 días desde la fecha de expedición y otro aspecto importante es que los establecimientos farmacéuticos del Ministerio de Salud, E-Salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional pueden contar con sus propios recetarios, pero estos deben ser autorizados por DIGEMIT y solamente pueden ser utilizados en dichas instituciones. Ahí pueden ver ustedes un modelo de receta especial. Como verán, consta de 3 campos que
que deben ser llenados correctamente, ¿no? El primer campo está referido a datos del paciente. A continuación, datos relacionados al medicamento y por último, datos relacionados al médico o al profesional prescriptor. Y en el reverso de la receta especial tenemos aspectos relacionados que deben registrarse, como por ejemplo datos del adquiriente, asimismo del químico farmacéutico, su firma y sello, la fecha de dispensación y la cantidad dispensada. Lo que hay que tener en cuenta en este caso es que no necesariamente la cantidad dispensada es la cantidad prescrita. Lo que sí es importante es que, bueno, obviamente no supere la cantidad dispensada a la cantidad prescrita y que el farmacéutico coloque realmente la cantidad dispensada. Como les había comentado, la prescripción de medicamentos controlados se puede realizar en dos tipos de receta. Ya vimos entonces la receta especial, ahora estamos viendo la receta común. La receta común se utiliza para la prescripción de medicamentos incluidos en la lista 2B, 4A, 4B y 6. En el artículo 27 del Decreto Supremo 023 establece que la prescripción de medicamentos que contienen sustancias comprendidas en la lista 2B, 4A, 4B y 6 se realizará en una receta médica común. En esta receta debe consignarse la siguiente información: nombre y apellido del paciente, nombre del medicamento con su DCI si lo tuviere, concentración, forma farmacéutica, dosis posológica y cantidad expresada en número y letras, periodo de administración, lugar, fecha, firma y sello del prescriptor. Es importante en este punto tener en cuenta la diferencia con la receta especial. Aquí, como ustedes pueden apreciar, no se exige el registro del diagnóstico, cosa que sí se exige en la receta especial. Les hago este comentario porque sé de casos en los que se exige que en la receta común el médico registre el diagnóstico del paciente y eso no está exigido en una receta común. Hay que tener mucho cuidado en las exigencias que no están basadas en las normas legales vigentes, ¿sí? En la receta especial sí debe registrarse el diagnóstico, en la receta común no. Bien, en lo que respecta a la dispensación, para dispensar una receta especial, estas deberán ser firmadas, selladas y foliadas por el director técnico del establecimiento una vez que fueron atendidas. Asimismo, anotará en el reverso de la receta la cantidad dispensada, lo que ya les había comentado hace un momento, datos del adquiriente y debe firmar en ese mismo lugar el reverso de la receta. Toda receta especial será retenida una vez atendida, debiendo quedar la copia archivada en el establecimiento dispensador por 2 años. En cuanto a la dispensación de recetas comunes, como ya sabemos, se realiza la prescripción en estos recetarios para medicamentos o sustancias comprendidas en la lista 2B, 4A, 4B y 6. La norma establece que estas recetas comunes deben ser retenidas por el establecimiento dispensador una vez atendidas. Quedarán archivadas por 2 años. Otro aspecto importante de la dispensación de las recetas comunes
es que cuando la receta se utilice para más de una dispensación parcial, en cada despacho fraccionado se colocará al reverso la firma del director técnico, el sello del establecimiento dispensador y la fecha, indicándose la dispensación parcial efectuada. Asimismo, efectuada la última dispensación, la receta será retenida y archivada conforme a lo que ya se ha establecido. Esto es importante que lo tengan en cuenta por cuanto las recetas comunes pueden ser atendidas en forma fraccionada, a diferencia de la receta especial. Bien, entonces ya teniendo el conocimiento respecto a las sustancias o medicamentos y a las listas a las que pertenecen y cuáles son estos medicamentos controlados, también teniendo conocimiento ya de los tipos de receta en la que pueden prescribirse estos medicamentos y la etapa de la dispensación para estos sustancias o medicamentos controlados, vamos a revisar lo que establece la norma respecto a el libro de control oficial. ¿Qué me dice la norma respecto a este punto? ¿No? Que los establecimientos e instituciones que manejan sustancias o medicamentos estupefacientes, psicotrópicos y o precursores de uso médico están obligados a llevar en el libro de control oficial el registro de sus existencias, así como la contabilidad relativa a su consumo. Esto lo establece el artículo 40 del Decreto Supremo 023/2001. Luego ya, en la modificatoria que está establecido en el Decreto Supremo 024/2020, que es el Decreto Supremo que modifica al Decreto Supremo 023/2001, en su artículo 44 ya establece lo siguiente: en aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto Supremo 023, los laboratorios, las droguerías, farmacias, boticas y farmacias de establecimiento de salud que fabriquen, comercialicen o dispensen medicamentos que contienen sustancias comprendidas en el reglamento original, según sea el caso, deben llevar los siguientes libros oficiales: libro de control de estupefacientes y libro de control de psicotrópicos. Aspectos relacionados a estos libros. El registro de las existencias de precursores de uso médico, así como la contabilidad relativa a su consumo, se debe efectuar en el libro de control de psicotrópicos. Eso es importante al momento de revisar un libro de psicotrópicos cuando realicemos la supervisión a un establecimiento farmacéutico. Si vemos que el establecimiento dispensa algún precursor, como por ejemplo la pseudoefedrina, entonces esta deberá estar registrado en el libro de control de psicotrópicos. Asimismo, se establece que los libros deben estar foliados y cada uno de los folios debe estar visado por la DIGEMIT o por el órgano competente en materia de medicamentos de la dependencia desconcentrada de salud correspondiente. Es decir que, en este sentido, DIGEMIT visa libros de sus establecimientos correspondientes bajo su autoridad, ¿no? Como por ejemplo las droguerías de Lima Metropolitana y laboratorios, así como los almacenes especializados de medicamentos de la autoridad regional. Asimismo, establece que los libros deberán mantenerse actualizados y estar a disposición de los supervisores para su revisión. Estos no pueden salir del establecimiento
por causa ajena a la dispensación, a menos que exista un requerimiento expreso de la autoridad de salud competente. Es decir, no nos pueden decir, no, el libro lo tiene mi contador cuando ustedes van a una supervisión, porque la norma establece que los libros no pueden salir del establecimiento. Asimismo, como dice, deben estar actualizados. Deben revisar ustedes en el momento de la supervisión la fecha en que se realizó la comercialización o la recepción de estos medicamentos o productos y revisar la fecha en que se realizó esta acción, y esto debe estar registrado en el libro de control oficial. El libro de control oficial en una oficina farmacéutica o farmacia de establecimiento de salud. Las oficinas farmacéuticas y las farmacias de establecimiento de salud deben registrar en el libro de control respectivo la siguiente información: nombre o razón social del proveedor, cantidad de estupefaciente empleada en la preparación de fórmulas magistrales, si fuera el caso, cantidad y concentración del medicamento con contenido de estupefaciente dispensado, nombre del prescriptor, nombre del paciente, número de receta especial y fecha en la que se efectúa la dispensación del medicamento o la preparación de la fórmula magistral según corresponda. Cuando en el establecimiento se preparen fórmulas oficinales que contengan sustancias estupefacientes, el regente deberá emitir un vale de consumo que sustente la cantidad utilizada, y este vale de consumo deberá ser firmado y sellado por el director técnico. Entonces, ahora vamos a pasar a ver un modelito de llenado de un libro de control, en este caso de estupefacientes, en una oficina farmacéutica. Es importante que ustedes sepan cuáles son los datos, cómo van. Como ya ustedes saben, se utiliza un libro de contabilidad para que funciona como un libro de control oficial de estupefacientes. Como también ustedes realizan la visación, saben que el sello de visación generalmente va en la parte superior del folio. Allí se debe colocar el sello de la autoridad que está visando el libro. Entonces, como ustedes pueden ver, hay columnas relacionadas a la fecha en la que se efectúa la adquisición o la dispensación del medicamento. Luego viene la columna de la descripción. Por ejemplo, para el primer caso, el producto fue adquirido a la droguería Medco mediante una factura 001-056-897 y pertenece a el lote que allí indica, ¿no?, el medicamento. Bien, ¿de qué medicamento se trataba? Para este caso, para el ejemplo, es de fentanilo 0.05 miligramos por mililitro, ampolla de 10 mililitros. Entonces ingresa ese dato en la columna del debe. En otra oportunidad, en otra fecha, se realiza la dispensación. Como ustedes verán, se registra datos del médico prescriptor, el número de, que es importante también colocar el número de colegio médico del profesional prescriptor y el nombre del paciente. Para el caso del ejemplo, se prescribe y luego se dispensan 2 ampollas de fentanilo. Y así sucesivamente se va llenando el libro, ¿no?, según la adquisición o la dispensación realizada.
Como en este caso es un medicamento que se presenta balance trimestral, se hace un cierre, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, dice balance del cuarto trimestre del 2015 y se hace una sumatoria de la columna del debe y la columna del haber. Luego se efectúa la correspondiente resta y el saldo al 1 de enero del 2016 corresponden para este ejemplo 77 unidades de fentanilo, ¿no? 80 menos 3, 77 es el saldo que queda al 1 de enero de ese año. Y así sucesivamente se va llenando el libro. La norma establece que no deben quedar espacios en blanco. Procuren, en caso de que en una supervisión puedan ustedes brindarle esa información al director técnico respecto al llenado y lo que establece la norma sobre cómo debe llevarse un libro de control oficial. Para el caso de una droguería, se establece lo siguiente. Las droguerías deben registrar en el libro de control la siguiente información: nombre del medicamento, cantidad y procedencia, concentración, forma farmacéutica, número de lote, cantidad de estupefaciente, psicotrópico o precursor de uso médico, adquiridos o importados. Cada vez que se efectúe una venta de cualquiera de estos medicamentos a un establecimiento farmacéutico, se deberá descargar en el libro correspondiente la cantidad entregada, consignando el nombre del establecimiento, nombre del medicamento y la fecha en que se llevó la operación. Bien, acá por ejemplo, bueno, nuevamente vemos cómo es el llenado de un libro de control oficial en el caso de una droguería, ¿no? Se registra la fecha en que se realiza el movimiento. Esto es importante porque también en una supervisión ustedes pueden verificar si el libro se encuentra actualizado, ¿no? Se registra en la columna de especificaciones o detalles, ¿no? En el caso de ingresos de estos medicamentos, como ya habíamos dicho, el nombre del proveedor, el número de documento de ingreso de producto, que puede ser una guía de remisión, factura, un certificado de importación, no una DUA, colocar el dato de ese documento. Ese es para el caso de ingresos de estos productos. Y en el caso de egresos, se debe colocar el nombre del establecimiento farmacéutico a quien se está entregando el producto, se le está comercializando, número de documentos de egreso, que puede ser una guía, una factura, ¿no? Un oficio o acta también puede ser porque son egresos, y número de lote. Se registra en la parte superior del debe y el haber la descripción del medicamento. Y aquí lo que hay que poner es el nombre de la sustancia o medicamento, su concentración y su forma farmacéutica. En la columna del debe se registra la cantidad de sustancia o medicamento. Se coloca saldos que vienen de la página anterior si lo hubiera y los ingresos. Ese es en la columna del debe. En la columna del haber se registra la cantidad de sustancia o medicamentos que están saliendo o los egresos. Destrucción de saldos descartables. Este es un aspecto importante porque tiene que ver con registro en los libros de control oficial. ¿Qué establece la norma respecto a este aspecto de la destrucción de saldos descartables? Establece que en las oficinas farmacéuticas y farmacias de establecimiento de salud que tuvieran en existencia sustancias o medicamentos controlados
declarados fuera de uso por vencimiento o deterioro serán entregados por el director técnico a la autoridad competente para su custodia y posterior destrucción. Para el caso de las droguerías, deben comunicar a su autoridad competente la fecha en la que se realizará la destrucción. Según criterio de riesgo, la autoridad va a considerar la designación de un supervisor para el procedimiento de calificación y destrucción de estos saldos. Entonces allí el artículo 55 del Decreto Supremo 024/2020, que modifica el Decreto Supremo 023/2001, establece los procedimientos a seguir en caso de que el establecimiento tenga en su haber medicamentos declarados fuera de uso para las oficinas farmacéuticas IFARES, así como las droguerías. Esto les decía que era importante tenerlo en cuenta porque una vez que ocurra la destrucción, la autoridad mediante documento le va a permitir el descargo en el libro de control oficial. Para el caso de las oficinas farmacéuticas IFARES, cuando estos establecimientos hagan la entrega a su autoridad competente de los medicamentos declarados fuera de uso, recibirán a cambio un documento en el cual se indica o se autoriza que pueden realizar el descargo en el libro correspondiente. Por eso es importante para el caso del manejo de libros este aspecto. ¿Qué pasa en el caso de siniestro o robo de un medicamento controlado? La norma establece que cuando se produzca un siniestro, un robo o la sustracción de sustancias controladas, fiscalizadas, se comunique de inmediato a la autoridad policial y la copia del parte policial se presenta a la DIGEMIT o a la autoridad correspondiente para que, una vez justificado este hecho, la autoridad autorice el descargo del faltante en los libros correspondientes. Es importante tener en cuenta este caso porque si ustedes verán allí, dice, deben comunicar inmediatamente a la autoridad policial. A veces pasa que no comunican y luego, después de tiempo, a veces mucho tiempo, resulta que se dan cuenta que el medicamento controlado ha sido robado y así no puede ser. Eso está indicando que no hay control en el establecimiento de estos medicamentos. Entonces, eso lo establece la norma, ¿sí? Primero se comunica a la autoridad policial y luego a su autoridad del medicamento se le solicita que se autorice en el descargo en el libro de control correspondiente. Muchas gracias por su atención. Espero que el tema haya sido de su interés. No se olviden, mi dirección de correo se encuentra en las presentaciones. Hasta una próxima oportunidad.